Señor lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Qué hermoso es el Señor, que nos congrega, que tiene lidiando con el hombre, oigan, casi 6,000 años. De acuerdo a los judíos, esas son las edades, casi 6,000 años. Qué hermoso es el Señor, mis hermanos. Abran por favor su Biblia y van a ir al Salmo 90. Me estoy proponiendo a predicar sobre el tiempo. Y si así es, este sería uno de los primeros sermones sobre el tiempo, porque creo que el tiempo es fabuloso, ha sido siempre crucial para el pueblo de Dios. Por eso vamos a leer, vamos a ver qué nos dice aquí en el Salmo 90. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta que ser quebrantado, y dices: conviértanse hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Este salmo fue escrito por nada menos que por Moisés. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Por Moisés. Y no cabe duda que como lo escribe, vemos a un hombre que conoce a Dios de una manera grande. Vemos a un hombre que no solo ama a Dios, le da la grandeza, habla de los acontecimientos, habla de la eternidad de Dios, de Todopoderoso, de todos los tiempos, de todas las edades. Pero habla sobre todo también sobre la fragilidad del hombre, la vida transitoria del hombre, que es una vida fugaz, se va de volada, se va pronto. Para entender un poquito mejor el Salmo y para ver la sabiduría de la que habla aquí Moisés, que todos debemos pedirle a Dios, ser enseñados, porque los días no son muy largos los que tenemos aquí en la tierra. El tiempo es muy corto. Y si llegamos a identificar bien ese tiempo, aprovecharemos muy bien el tiempo. No habrá, como dicen aquí, regrets. No nos lamentaremos, sino que estaremos contentos. Pero vamos a ver, habrá poquito aquí de Moisés porque habla de una manera enorme. Habla como de un hombre que conoce la sabiduría de Dios, de lo que es Dios desde anteriormente y todo lo que hace con los hombres. Lo cierto es que Moisés fue un hombre escogido por Dios, por supuesto. Un hombre de carne y hueso, pero que Dios quiso bendecir mucho. A Moisés
Se dice que él fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, el Torah, aunque él no vivió en el tiempo de Génesis, pero él lo escribió. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio bastante sabiduría. Le mostró el tiempo pasado. Eso es algo maravilloso. Por eso el conocimiento de Moisés era vasto, inmenso. Por eso los judíos tenían a Moisés como el gran legislador. Entonces él es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Pero si vemos la vida de Moisés para entender mejor el Salmo, Moisés vivió 120 años. Casi nada, bastantes. ¿Qué dirá aquí en el Salmo? Que los hombres, ya en el tiempo de él, muchos estaban muriendo, si acaso llegaban a los 70. Otros llegaban a los 80, los más robustos, dice aquí. Lo cierto es que Moisés vive 120 años. Pero los vive en 3 etapas, podríamos decirlo. 40 años los vive en casa de Faraón, donde fue enseñado con lo más sofisticada sabiduría de aquel tiempo, hablo del mundo. 40 años. 40 años pasó también en Madián, cuando huye de Egipto. 40 años. Y 40 años en el desierto, cuando sale de Egipto. Me pongo yo a ver ahí, que por eso cuando escribe él este salmo, está viendo el pecado del hombre y cómo Dios lo destruye, cómo lo quebranta, cómo lo vuelve al polvo de vuelta al hombre. Habla de una manera en la que no deja dudas que para el hombre es imposible vivir sin Dios y que si vive es por el favor de Dios. Y por eso aquí miramos a este hombre que dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Cuando él aprovechó el momento, él mira que la vida del hombre es fugaz, se va así. Dice, como la flor sale en la mañana, para la tarde ya está seca. Como una vigilia en la noche, como un pensamiento. Así somos los hombres. Ante Dios, así somos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Cuántos años ha vivido Dios? Yo no sé, pero es eterno. Con eso les digo todo. Es eterno. Y eso lo entendió Moisés, lo entendió muy bien. Y habla sobre el momento de cada uno, de que un día terminamos cuando menos lo pensamos. Cuando menos lo pensamos. Me pongo a ver cuando Moisés escribe sobre todo esto y que donde nos muestra la fragilidad del hombre, de la omnipotencia de Dios. Y me lleva a decir que somos dichosos los que hemos entrado al camino de Dios. Somos dichosos porque junto con Moisés nos podemos remontar al pasado y ver los principios, ver la grandeza, la eternidad de Dios desde las edades anteriores. Y nos podemos remontar al futuro también, mirando la grandeza de Dios. Caramba, esto sí nos debe de dar temor. De que estamos ante el Señor maravilloso, en el que se dignó
nos hizo el favor, por misericordia nos llamó. Y ahora vivimos una vida distinta. Debemos de vivirla, una vida distinta a los demás. Nos habla sobre el tiempo porque el tiempo es muy valioso. Es muy valioso. Dice que nos enseña a contar nuestros días. Y sí, yo creo que es lo que como iglesia, hablando no nomás de aquí, ¿verdad? Universalmente necesitamos ser muy enseñados a contar nuestros días. Porque si la iglesia contara sus días, toda la iglesia universalmente en el mundo, sería algo fabuloso. Todo el cristiano viviría de una manera espectacular. De una manera, porque pues con sabiduría es la única manera de contar nuestros días. De vivir con sensatez. Otras versiones lo dicen. Con sensatez. Si así vivieran los cristianos, qué maravilla sería. El testimonio fuerte que daríamos al mundo. Hombres, mujeres seguras, agradables, con justicia. Sería muy diferente. Dándole gloria a Dios de principio a fin. Glorificándole, alabándole. Y recibiendo sus promesas y sus bendiciones. Recibiéndolas. ¡Qué hermoso! Eso es lo que quiere Dios para su pueblo. Entonces de ahí yo miro el mundo. ¿Dónde cabe aquí? Pues aquí habla bien claro que por la cólera de Dios son exterminados los hombres. ¿Y quién puede aguantar la cólera de Dios? El mundo medirá el tiempo, no lo mide humanamente. Yo me pongo a mirar por todo lo que está pasando. Oigo a aquella nación donde están masacrando por cientos. Ya ni menciono países. Sé exactamente dónde, ¿no? Donde están masacrando a gente como peor que si fueran animales. Miro por otro lado el odio contra las iglesias. Miro por otro lado el odio contra la misma gente. La falta de compasión. Miro la soberbia. Miro que se ha perdido el dolor por la gente. Se atropella a viejos, se atropella a mujeres, se atropella a niños. Ya no hay compasión. Ya no hay compasión. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo viviendo la vida aquella. Yo tenía compasión por las mujeres, por los niños, por los viejos. Me hablaban de Dios y aunque yo no seguía, pero me escuchaba oír, me gustaba oír. Había un respeto. No me atrevía a decir majaderías delante de gente grande, de niños o de mujeres. Hoy el mundo ha cambiado. ¿Qué quiere decir? ¿A poco no ha habido otros tiempos? Sí ha habido tiempos muy malos, quizá peores. Porque si vamos al tiempo de los Césares, era algo horrible, donde la moralidad estaba muy baja, de lo más bajo que puede haber conocido el mundo. Violencia de igual manera. No cabe duda que desde que viene Jesús son los últimos tiempos. Y me pongo a ver todo esto, y hablando de aquí, de esta nación que se declara cristiana, que de cristiana yo no le veo mucho. Sí, hay bastante gente que sigue a Dios, sí, mucha gente. Y qué bueno. Yo creo que por eso se mantiene la nación, porque hay mucha gente que sigue a Dios aquí. Pero hay muchos que se denominan cristianos,
pero por sus hechos niegan que son cristianos, por favor. ¿O ustedes piensan que si una persona está orando va a hacer maldades? ¿Ustedes piensan que si la gente está orando y orando bien, va a hacer vejaciones? Va a aplastar. Va a vivir como le da su gana. Por favor, entonces no estaríamos mirando lo que es la vida de Dios. Porque la vida de Dios es muy diferente. Miren aquí, en el Salmo se pide misericordia. Los hijos pedimos misericordia. Y pedimos la sabiduría para poder vivir bien la vida. Pero el que no tiene la sabiduría, el que no es sensato, aquí recibe castigo, pero y si no aquí, lo va a recibir en el otro lado. Y me pongo a mirar la ira de Dios. Me pongo a mirar las matazones. Muchos dicen, pues que el diablo lo hizo. Pero no lo hizo sin que Dios no le diera permiso. Porque el diablo no tiene autoridad para nada. Oigan, para nada. Dios se lo permite. Que vino un tornado, fue el diablo. No, lo mandó Dios. El tornado, Él tiene el poder sobre los aires y sobre todo. Que hubo una matazón por allá. Como era la que pasó por acá en el Caribe. La ira de Dios. ¿Qué está pasando en esta nación? ¿Cuántos jóvenes están muriendo por las drogas? Es la ira de Dios porque la gente ha abandonado a Dios. Quiere otras cosas, otro contentamiento, otro elixir para sentirse bien. Creo que son como ahorita, ya bajó la cifra como 80,000 en drogas. Pero son sociedades que se acomodan al dinero. ¿Cuántos hay hablando de la cólera de Dios? Eso no es nada para los que mueren fumando. Son unas industrias grandísimas. Nomás del puro cigarrito, del cigarro, mueren como 500,000, medio millón al año. Comparado con la droga no es nada. Y digo yo, por eso Dios abandona, por eso Dios castiga. Él tiene el poder para todo esto, como lo dice aquí el Salmo. Y es bastante duro, porque mucha gente de la sociedad, de esta sociedad, está muriendo y muere prematuramente. No buscan no pueden contar el tiempo, porque si los cristianos a veces batallamos para contar nuestros días que nos quedan, batallamos. Ahora el que no sigue a Dios o el que medianamente sigue a Dios, ¿piensan ustedes que va a contar sus días para hacer el bien y que le pida a Dios sabiduría para no errar y para vivir mejor? No, si los hijos batallamos, ahora los que están afuera. Entonces me pongo a ver todo lo que está pasando y lo que vio Moisés. Todo lo que vio Moisés. Moisés no perdió el tiempo. Moisés reconoce a Dios en su magnitud plena, porque se acuerda de cuando fue sacado del río, desde que estaba chiquito, que por milagro vivió. Vio la grandeza, la valentía de sus padres. Y no se le olvida. Vive como faraón en Egipto, con toda la sabiduría de aquel tiempo, del mundo aquel. Le toca saborear lo que es esa sabiduría del mundo y a lo grande.
Le toca también vivir en lo más bajo, en Madián, entre las víboras, las escorpiones, los páramos resecos, desiertos aquellos. Pero ahí vive y se aclimata a aquel momento. Y ahí Dios lo hace florecer. Más quiero que vean que el que sigue a Dios a cualquier clima se aclimata. Donde quiera que va a triunfar, aunque le pase duro. Aunque le pase duro, pero es bueno seguir a Dios. Quiero que miren el final de cada quien. Quiero que miren el final de los que siguen a Dios y el final de los que no siguen a Dios. Ahí es entrenado. Yo pienso, no sé porque no lo he leído, pero yo creo que a lo mejor ahí fue donde escribió el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Probablemente, porque ya lo veo acá más acá, lo veo los otros 40 años en la salida de Egipto para la tierra prometida y lo miro muy ocupado a Moisés. Lo miro muy ocupado. Lo miro. Pero Moisés fue un hombre que miró la grandeza de Dios, la miró aún en lo invisible, en lo pasado. Lo miró. Mis hermanos, yo les animo a que miremos a Dios como lo miró Moisés. A que miremos con anterioridad lo que fue Dios, de lo que es, de lo eterno que es. Y que siendo un Dios tan poderoso, se fijó en nosotros. Se fijó. Somos de los escogidos. Somos de los llamados. Nos pertenece lo que estamos leyendo. Es de nosotros. Hagámoslo nuestro. Que le demos la grandeza a Dios que se merece. Que le cantemos. Miren, Moisés le cantó. Y su cántico está también en Apocalipsis. Es algo hermoso. Este es un canto, este salmo. Es un canto de Moisés. Oración. Bendito Dios. Dios es maravilloso, mis hermanos. Moisés, al último, ¿qué? Vive 120 años. Pero lo tocó ver cómo la gente moría mucho más joven. Después en los tiempos medievales, en los tiempos antiguos, más para acá, mucho más para acá, antiguos para nosotros, por supuesto. Los hombres no llegaban a 40 años, a 35, 30 años. Fíjense en la historia, fíjense en los grandes guerreros, fíjense en los emperadores, en los reyes. Vivían muy poco. ¿Por qué? Porque era mucha la violencia. Toda esa gente, muchos no medían el tiempo, no lo medían. Vivían porque tenían que vivir. Hoy en día la gente muere, como digo, prematuramente. ¿Cuál es la causa de muerte? Hablando de contar nuestros días, lo que nos queda. La causa principal de muerte en Estados Unidos hoy es la enfermedad del corazón. Mueren demasiada gente. Es el número 1. Sí, no todos, pero si miras muchos de los que mueren de ataques del corazón, muchos andaban mal y muy mal, muy mal. Muchos. La enfermedad del corazón. No supieron muchos de ellos contar sus días, su tiempo. Y yo le pido a mi Dios que nos bendiga y nos ayude a contar nuestro tiempo. Que no nos lamentemos, que dejemos un mundo mejor del que comenzamos, un mundo mejor. Que dejemos un legado hermoso, un legado bueno. Que nos recuerden por lo que fuimos, por lo que hicimos. Platicaba yo con un hombre ayer y le decía, estuve mucho tiempo en la Iglesia Católica, mucho tiempo, tratando de llevar a la gente a que encontrara a Dios. Conocí aquí en Dallas, Texas, dije a todos los sacerdotes que había, bueno, a muchos, monjas superiores que nos visitaban,
que venían de Monterrey, eran las fregonas de allá. Estoy hablando de lo del pasado. Le dije, hasta que ya no pudimos estar ahí. Y nos dijeron, se tienen que ir. Y todo por seguir a Cristo. Le dije, pero si tú vas, podrán hablar de mí, de algunas cosas, pero no vas a encontrar de que yo hice maldad en esos lugares donde anduve. No hice maldad. Porque enseñé a la gente a ser buenos cristianos, a ofrendar, a diezmar, a ser buenos ciudadanos, en lo civil, en todo. Porque Dios, cuando viene a la vida del hombre, como vino a la vida de Moisés, nos hace productivos. Y mis hermanos, ya para terminar, la cólera de Dios está sobre los que no siguen a Dios, por supuesto, pero hay una esperanza, y Él es la esperanza, Dios, por eso está Cristo. Ahora, yo creo que debemos siempre pensar y mirar, y no porque tengo estos años de edad ya, pero por supuesto, podríamos pensar un poquito más de los tiempos que nos quedan en esta vida, aunque se van desde chiquitos. Se van de mediana edad, se va de toda edad. Pero que Dios nos enseñe, mis hermanos, a contar nuestros días aquí en esta tierra de los vivientes. Que nos enseñe a contar nuestro tiempo que nos queda. Y que traigamos, como dice la palabra, que busquemos la sabiduría de Dios para podernos guiarnos con cordura y con sensatez. Que seamos diferentes al mundo, mis hermanos. Si usted tiene el Espíritu Santo, si ustedes están mirando, ustedes conocen la palabra de Dios, conocerán el amor, conocerán la justicia de Dios. Y sabrán qué es lo que vivir con amor en esta tierra, y sabrán también lo que es justicia en esta tierra. Y si la aplicamos bien, como Dios la aplica, seremos aprobados por el gran Señor misericordioso. Yo le doy gloria a Dios y le bendigo por haberme revelado lo que jamás pensé, lo que ni me imaginaba que iba a vivir, y que ahora leo y que me siento dichoso porque soy parte de este gran libro, libro que es la Biblia. Me siento familiar. Y gracias a mi Rey. Y que cada uno de ustedes tenga el mismo sentir, mis hermanos. Que se sientan dichosos a quien están siguiendo. Y que bendigan. Y que hagan justicia también. Porque el amor sin la justicia no puede ser. Tiene que haber amor y justicia. Y bien aplicada. Dios la sabe bien aplicar. Y los hijos de Dios sabemos también cómo aplicarla. Que mi Dios me los bendiga bastante, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.